Profe, hoy son 2 horas o es Solo una. Ay, Hoy vas al campo. Bueno, entonces ayer les estaba explicando acerca de cómo se puede plantear un problema en términos de la minimización o maximización de un funcional. Aquí habíamos puesto un funcional llamado j que dependía de una función que depende de una cierta trayectoria dada por y de x. Entonces les había mostrado cómo podemos resolver ese tipo de problemas y al final nos quedaba así una ecuación muy simple que sospechosamente se parece a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y entonces ayer habíamos utilizado todo esto para hacer un problemita simple que calcular la distancia más corta entre dos puntos en un plano. Y pues habíamos encontrado de manera no tan sorprendente que la distancia más corta entre dos puntos en un plano pues era igual a la ecuación de la recta. Perdónenme. Entonces, ahora quiero mostrarles otro ejemplo donde cambiamos un poquito la geometría y vamos a obtener un resultado diferente. Porque qué tal que ahora nos preguntamos no cuál es la distancia más corta en un plano, sino nos preguntamos cuál es la distancia más corta de dos puntos en otro tipo de geometría. geometría no euclidiana. Entonces, vamos a decir, este es el ejemplo 2. Distancia más corta entre dos puntos en una superficie esférica. Entonces el problema que tenemos aquí, que queremos describir, es tenemos una especie de superficie esférica y entonces sobre esta superficie digamos que va a haber dos puntos, uno que está acá y otro que está acá. Y el problema nos pregunta pues encontrar cuál es la distancia más corta entre estos dos puntos, pero dentro de esta superficie esférica. O sea, nosotros si lo vemos desde afuera, diríamos muy fácilmente, pues la distancia más corta sigue siendo una línea recta, ¿no? Entonces podríamos vernos tentados a simplemente unir estos dos puntos con una línea recta y ya. Pero para una persona que está dentro de esta superficie esférica, no va a poder caminar en línea recta porque tendría que atravesar la propia superficie. Entonces su trayectoria va a tener que ser algo así como una curva. Y el objetivo de este problema, pues, es encontrar qué curva es la que te da la distancia más corta entre dos puntos. Y así, análogamente a cómo habíamos empezado el problema anterior, el problema donde habíamos visto la distancia más corta en una superficie plana, pues habíamos comenzado planteando cuál es el elemento de línea. O sea, recordemos que en el problema anterior habíamos dicho, ok, tenemos dos puntos, queremos encontrar cuál es la curva más corta y para eso habíamos propuesto primero, necesitamos primero una función para medir la distancia de un elemento infinitesimal de esta línea. Entonces habíamos dicho, ok, voy a decir que, a ver, déjame cambiar de color, voy a decir que esto
va a ser, bueno, mejor dicho, vamos a decir que esto va a ser un elemento de distancia infinitesimal que vamos a llamar ds. Y teníamos que este ds lo podemos poner en términos del desplazamiento en cada una de las coordenadas. De manera que aquí tendríamos de x y de y. Déjame cambiar un poquito la notación. Para no decir que esto es infinitesimal, vamos a decir que es un pequeño delta. Entonces voy a decir que esto es delta S, delta X y delta Y. Entonces, de esta manera podríamos decir que la distancia total, que sería, podemos llamar S, va a estar dada por la suma de todos estos intervalos delta S, donde aquí voy a poner un índice I, y, o sea, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que si queremos contar, bueno, si queremos calcular la distancia entre estos dos puntos, solamente tenemos que ir sumando estos pequeños elementos de línea. Y por el teorema de Pitágoras también sabemos que todo esto no es más que la suma de la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Podemos hacer el límite en el cual los intervalos tienden a 0. Entonces, en el límite que estos intervalos tienden a 0, lo que nos va a quedar es entonces una integral de x cuadrado más de y cuadrado. Y ayer les había dicho que para resolver esto podemos hacer el truco de multiplicar y dividir por un dx. Es decir, poner esto así. Y entonces uno de estos de x puede entrar dentro de la raíz y básicamente lo que nos va a quedar sería este x entra aquí dentro, pero como cuadrado, entonces se lleva este término y lo que nos queda al final era algo como esto. Y con esto ya tenemos calculado el elemento de línea para calcular esférico. Va a ser más complicado porque, bueno, en esencia es el mismo tipo de cálculo, solamente tenemos que decir, pues voy a colocar un elemento de línea sobre este intervalo. ¿Y de qué va a depender este elemento de línea? Que se va a llamar, vamos a llamarlo delta S, como que queda muy pequeño. Y ahora, bueno, si estamos considerando que esto está dentro de una geometría tridimensional, porque estamos hablando de una esfera, entonces tendremos que denotar aquí con cuidado que tenemos tres ejes de coordenadas, x, y z. Entonces nuestro elemento de línea va a depender del desplazamiento en x, o sea, de un delta x, un delta y pues aquí habría un cierto, ya no sé ni dónde ponerlo, habría un delta z. Y el elemento de línea
En este caso sería, pues, sería ds va a ser igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado, todo raíz. Entonces, en coordenadas cartesianas, este sería el elemento de línea. Espérenme que le voy a abrir la puerta a mi gato. Pero ahora tenemos que buscar cómo expresar esto, pero utilizando las coordenadas esféricas, porque así resolver esto en cartesianas va a estar en chino. Entonces, el plan es, ok, tenemos que transformar este elemento de línea en algo que esté en términos de coordenadas esféricas. Es decir, vamos a pasar de escribir todo esto en el conjunto de coordenadas. Vamos a pasar de las coordenadas x, y, z, ahora a las coordenadas r, θ y φ. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? No Ok. por ahora. Lo pregunto porque no hemos visto así formalmente sistemas de coordenadas. O sea, como que estoy tratando de resolverlos justo en el momento para cada caso particular. Pero pregunto si tienen dudas porque como no hemos visto formalmente todo esto de coordenadas, ¿Es pues posible generalizarse? ¿Es posible generalizarse este procedimiento a las coordenadas QI? sí, o sea, para eso requieres, bueno, eso ya es un poco más, eh, no sé si decir relatividad, pero lo planteas ya en términos de una métrica. Sí lo puedes generalizar y la métrica es la generalización. em, y bueno, o sea, generalizarlo te sirve sobre todo cuando estás haciendo cosas de relatividad. Ahorita nada más vamos a hacer la conversión de una manera simplona. eh, Entonces, este es el dilema de las distancias que surcan los aviones, ¿no? Para viajar sí, grandes distancias. sí, nos va a salir, ajá, precisamente eso. ¿Cuál sería como la ruta que tendría que tomar un avión o alguien dentro de una superficie esférica? Entonces, bueno, a lo que quiero ir es que tenemos, tenemos este elemento de línea que, de hecho, déjenme cambiarle un poquito de notación. No sé si ponerle dr, a lo mejor se entiende un poquito más. Para indicar que nos estamos dando. Ok, espérenme, estoy un poco sonso. Porque para que esto me funcione, lo voy a dejar así. No hice nada, solamente en vez de poner una raíz, puse aquí dr al cuadrado. Ahora, ¿qué tal que queremos saber cómo es este dr a la hora de hacer este cambio de coordenadas? Es decir, vamos a hacer un cambio de coordenadas en el cual voy a poner aquí, vamos a hacer el cambio de Entonces hay que sacar el de línea, ¿no? ¿el qué? El diferencial de línea. Sí, a eso vamos. Pero antes de eso, lo único que quiero hacer es expresar que
vamos a hacer este cambio de coordenadas de manera que vamos a poner a el vector R como, y aquí es donde nos va a ir un nuevo supervector que va a ser R seno de teta, coseno de phi, pregunta, ¿todos saben por qué son así las coordenadas esféricas o quieren que lo explique? No, no, sí, sí nos explicaron en cálculo en varias, afortunadamente. Ah, ok. En realidad solamente es como una proyección. O sea, es como si tuviésemos el eje de coordenadas cartesianas que ya todos conocemos. Voy a poner X, Y, bueno, mejor Y lo pongo aquí, y Z. Y entonces podríamos tener, qué sé yo, un vector. Y si lo queremos expresar en coordenadas esféricas, pues tendríamos que plantear estas nuevas magnitudes que serían, pues en este aquí podríamos decir, pues una de las nuevas magnitudes sería la distancia R, otra sería un cierto ángulo teta y otra sería, si aquí se está proyectando, aquí habría un ángulo que sería phi. Entonces solamente para sacar estos tienes que calcular las proyecciones en cada componente. Y ya, o sea, no es tan complicado. Ahora, la cosa está en que, ok, una vez que tenemos dr, podemos sacar el diferencial de dr. Ustedes ya conocen cómo nos quedaría esto. Este diferencial de r lo podemos poner como vamos a ponerlo como suma de la parcial de r con respecto a una xy que representa una coordenada cualquiera. Si les confunde mucho, de hecho, vamos a ponerle como qi para indicar que es una coordenada cualquiera. Y entonces ya con esto podríamos calcular el elemento de línea para estas coordenadas. Solamente tendríamos que obtener las derivadas parciales, que en este caso, chéquense lo siguiente. Queremos calcular la distancia entre dos puntos sobre la superficie de la esfera. Entonces, como nuestra esfera es una esfera que es totalmente lisa, digamos que esta coordenada R nunca va a cambiar, porque durante la trayectoria siempre vamos a estar a la misma distancia del centro de la esfera. Entonces, si queremos expandir esto, que sería la parcial de R con respecto a R de R más la parcial de R con respecto a teta de teta más la parcial de R con respecto a phi y de phi. Chéquense que como la componente R no va a cambiar, entonces vamos a tener que nuestro elemento de línea, bueno, nuestro dr, para el caso particular del problema que vamos a resolver, va a ser 0, simplemente porque no va a haber ningún cambio dentro de la coordenada R. Así que solamente nos vamos a quedar con estas cosas. Es decir, dr es solamente estas dos parciales, la de R con respecto a teta de teta y la de R con respecto
a phi de phi. Y calcular estas derivadas parciales, pues no es muy difícil, solamente tendríamos que calcular la derivada parcial de cada una de estas componentes y vamos a hacerlo aquí. Ok, ¿y qué nos va a dar? Bueno, la primera sería la parcial de... Espérenme. ¿Saben qué? Creo que me estoy adelantando un poco. Voy a quedarme con la que tenía. O sea, porque esto es ya considerando el caso particular del problema que tenemos. Pero antes de irnos al caso particular, déjenme resolverlo de la manera general. Y entonces vamos a olvidarnos por un momento del hecho de que no hay cambio en la dirección de la R. Y voy a calcular las derivadas parciales de todos. Entonces lo que nos va a quedar aquí sería primero la parcial de R con respecto a R, que ya se imaginarán cuánto da. O sea, solamente hay que quitarle la R a las coordenadas que tenemos aquí. Luego tenemos la derivada parcial de R con respecto a teta. ¿Y cuánto nos da esto? Pues nos va a dar R coseno de teta, coseno de phi, que más R, de nuevo coseno de teta, seno de phi, y por último sería menos R seno de teta. Y luego la otra derivada, que sería parcial de R con respecto a phi, sería menos R seno de teta seno de phi, R seno de teta y coseno de phi. Y por último, aquí no habría nada. Entonces ya tenemos estas tales. Con esto podemos construir nuestro diferencial de línea. Ahora, déjenme cambiar un tantito la definición de este elemento de línea. O sea, de lo que ya teníamos aquí, podemos hacer un pequeño truco de multiplicar por un 1, pero va a ser un 1 de una forma especial. Entonces, la 1 va a ser la siguiente. Sería, vamos a poner aquí el valor absoluto, o mejor dicho, la norma de la parcial de R con respecto a la QI. Y aquí vamos a poner una fracción. Aquí voy a poner el mismo término, la parcial de R con
respecto a QI. Entonces ya, esto es un 1. Y aquí poníamos lo que teníamos hace rato, que era la parcial de R con a QI. Y todo esto multiplicado por el diferencial de QI, ¿no? O sea, aquí no hemos modificado nada, solamente hemos hecho expresar todo esto en términos de vectores unitarios que van en cada dirección. Porque este término de acá, le podemos dar el nombre de Q y gorrito. Sería como el vector unitario QI. Sí, no ¿hay alguna duda sobre por qué puse esto así o por qué es el vector unitario? Recuerden que es un vector, a fin de cuentas, dividido entre su norma. Y eso es lo que lo hace que sea un vector unitario. Entonces, bueno, la cosa es que aquí ya vamos a necesitar calcular cuáles van a ser las normas de cada uno de estas parciales. Entonces me puedo poner a calcularlas. Y bueno, para sacar la norma de esto tendríamos que elevar al cuadrado cada uno de estos términos y sumarlos. Y ya de plano les adelanto, porque no lo quiero hacer a mano, que esto va a dar como resultado 1. Esto va a dar como resultado R. Y la parcial de R con respecto a phi va a dar como resultado R seno de teta. Entonces ya con esto tenemos nuestro elemento de línea. Entonces podemos ahora simplemente regresarnos y empezar a calcular cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar, primero tendríamos esta parcial con respecto a R. Entonces, el valor es 1 y tenemos 1 multiplicado por el vector unitario de R. Y este vector unitario de R no es más que esta parcial dividida entre 1. Es decir, es exactamente seno de teta, coseno de teta, de phi, perdón, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Entonces ya tenemos el primer elemento de línea. El segundo, pues va a ser la parcial de R respecto a teta. Entonces nos va a quedar aquí una R. Y el elemento de línea, pues perdón, esto va a ser el vector unitario de teta, donde este vector unitario tiene el siguiente valor, que sería esto entre esto. Así que básicamente lo que nos vamos a quedar sería todo esto dividido entre R. Sería coseno de teta, coseno de phi, coseno de teta, seno de phi y menos seno de teta. Y bien, ya tenemos casi todo. Solamente falta ahora poner el último término, que va a ser la parcial de R con respecto a phi. En este caso es R seno de teta.
y multiplicada por el vector unitario de phi. Profe, una pregunta. Ajá. Ahí ya se está construyendo el diferencial de R. Sí, esto es Y no, solamente el diferencial de R en coordenadas esféricas. no faltaría dr de teta y de phi. Tienes toda la razón del mundo. Sí. Se me fue. Entonces, sí, esto sería efectivamente. Había un dr. Aquí vamos a ponerle un de teta y un de phi. Entonces sí, perdón por el error que había cometido. Ahora sí ya está bien. Y solamente déjenme calcular este valor de phi unitaria. Y lo que tenemos es que para phi unitaria vamos a dividir esto entre esto. Entonces nos va a quedar algo muy simplón. Nos va a quedar menos seno de phi de este lado. Aquí nos va a quedar coseno de phi y 0. Entonces ya tenemos nuestro elemento de línea en coordenadas esféricas. Y bueno, ahora necesitamos calcular, bueno, nos interesa más que nada medir la distancia con este elemento de línea. Entonces vamos a necesitar calcular cuál es esta distancia, que vamos a llamar de r cuadrada. Y esto se calcula haciendo el producto punto del elemento de línea consigo mismo. Y bueno, la cosa es que ya, al final de cuentas, lo que nos va a terminar quedando, déjenme, espero no cometer ningún error. Ok, lo que nos va a quedar es primero dr al cuadrado. Este dr al cuadrado queda porque, pues, a fin de cuentas, dr, punto dr, perdón, r por r unitario nos tiene que dar 1, entonces solamente nos queda el término de r. El siguiente tenemos más r cuadrada de teta al cuadrado, y aquí tendríamos r cuadrada seno cuadrado de teta de phi cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro elemento de línea y entonces podemos expresar la distancia, o sea, el elemento bueno, déjenme que antes de hacer todo esto pongo ahora sí cuánto vale dr, y dr va a ser la raíz cuadrada de... Ah, ya vi por qué no era bueno utilizar este dr, porque al final de cuentas nos va a quedar todo esto. Déjenme cambiarle el nombre. Antes lo Creo que había puesto inicialmente como DS, ¿no? sí, de ese creo que es mucho mejor, porque si no nos vamos a complicar. Entonces, solamente voy a hacer la nota, eh, cambio la notación. Entonces, se entiende que ds es solamente el elemento de línea y nos queda todo esto. Pero ahora
nos va a quedar raíz cuadrada. Entonces, antes de que me quede sin espacio, lo voy a bajar por aquí. Y ya. R cuadrada, seno cuadrado de teta de phi al cuadrado. Y ahora sí nos queda una raíz. Y ya, ahora sí por fin podemos expresar cuál es la distancia de esta curva y la distancia no va a ser más que la integral de este elemento de línea de S. Y entonces nos va a quedar aquí la integral de... Profe, un detalle. Ajá, Creo que en de teta es al cuadrado. sí, tienes toda la razón. Gracias por decirme, porque si no, luego se me van. Ok, entonces tenemos que nuestra integral va a ser la raíz de todo esto. Ahora, yo les decía hace rato que para el problema particular que estamos resolviendo, pues no vamos a estar, o sea, nos vamos a restringir a estar solamente sobre la superficie de la esfera, de manera que el término que depende de la variación del radio, realmente para nuestro caso particular va a ser cero, simplemente porque no hay ningún cambio en el radio. Entonces nos queda una integral un poquito más simplificada, que es solamente r cuadrado de teta al cuadrado más r cuadrado seno de teta de phi al cuadrado, todo al cuadrado. Y esta va a ser la integral que tenemos que resolver. Y para resolver esto, pues podemos hacer el mismo truco de antes, el cual habíamos puesto que, bueno, en el caso bidimensional, habíamos multiplicado y dividido sobre un diferencial. Esto, implícitamente lo que nos hemos estado haciendo es decir que y depende de x, por lo tanto podemos hacer la derivada de y respecto a x. Ahora, para resolver este problema, podemos hacer algo similar. Podemos decir, ok, vamos a poner todo esto en términos bueno, vamos a decir que existe una dependencia de phi con teta. Entonces, esta dependencia nos va a permitir poner en ambos lados y ver qué es lo que nos sale. Entonces, esto va a hacer que este de teta se nos elimine, nada más nos va a quedar r cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta, y aquí vamos a tener de phi entre de teta todo al cuadrado integral con respecto de teta. Y chéquense que hasta puedo aquí factorizar el término del radio. Voy a dejarlo aquí afuera solamente para que adentro me quede solamente con 1 más seno de teta de teta de phi con respecto a de teta. Perdón si ya no se aparece muy bien, pero es que creo que me estoy quedando sin tiempo y... Ay, perdón. Qué barbaridad acabo de poner. Seno cuadrado de teta multiplicado por
de phi con respecto a de teta y todo diferencial teta. Entonces, ya tenemos una expresión para la distancia en estas coordenadas. Ahora lo que necesitamos es, pues, encontrar qué función, o sea, qué función de phi con respecto a teta satisface el hecho de que la distancia sea mínima. Entonces, para resolver este problema, bueno, déjeme primero poner todo esto en una notación un poquito más compacta, de manera que aquí lo que me va a quedar, voy a sacar el r de una vez, de la integral. Aquí voy a poner 1 más seno cuadrado de teta, y de este lado voy a poner la derivada voy a poner phi punto al cuadrado. Y ahora sí ya tenemos un problema que podemos plantear utilizando el principio variacional. Lo único que tenemos que hacer es identificar a este de aquí como la función que depende de teta y phi, la cual queremos minimizar. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? No por ahora, profe. Ok. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos identificado esto, pues podemos simplemente utilizar la ecuación que habíamos encontrado en la clase anterior. Vamos a poner la condición para minimizar la distancia, y por la condición la vamos a escribir en términos de la ecuación que encontramos ayer, que era la parcial de la función con respecto, en este caso sería a ver, déjenme que lo haga bien. Bueno, vamos a poner con respecto a ambas coordenadas, sería la parcial de f respecto a teta menos perdón. Voy a poner phi y luego aquí la derivada con respecto a teta de la parcial de f con respecto a phi punto. Todo esto va a ser igual a 0. Esta es la condición que habíamos encontrado ayer, que minimiza la distancia. Lo estoy poniendo así porque ahora, a fin de cuentas, vamos a estar buscando una función phi que depende de teta. Entonces, teta es como el parámetro de phi. Es por eso que lo puse de esta manera. Y pues nada más nos queda calcular las parciales de f con respecto a cada cosa. Sabemos que la parcial de f con respecto a phi, pues como aquí no hay una phi explícitamente, ¿no? Pero que sí podemos conocer cuál es la parcial de f con respecto a phi punto. Es más, lo voy a hacer. Voy a hacer este paso de una vez. Me voy a inventar este paso de un golpe. Ya para mostrarles la expresión que queda y
finalizar la clase en tiempo. Ok, entonces, a ver. Vamos a ponerle esta función. F es igual a la raíz de 1 más seno de teta al cuadrado, todo multiplicado por prima de teta al cuadrado. Esta es la función que queremos minimizar. Entonces ya solamente tenemos que sacar la parcial de f con respecto a phi prima de teta, y a esto le estaríamos sacando la derivada con respecto a teta. Y chale, nos quedó un pequeño monstruo. Vamos a ver si se puede simplificar. Ok, sí se puede simplificar. Y además, lo que vamos a tener al final es que esto es igual a 0. Entonces vamos a tener esta ecuación igualada con 0. Y pues déjenme ver así como verla rápido. Ok, ya. No voy a poder resolverla rápido, pero chéquense lo siguiente. El hecho de que tengamos que esta derivada es igual a 0, porque este término nos quedó 0, entonces si va a satisfacer esta ecuación tiene que ser igual a 0. O sea, lo que nos dice esto es que la parcial de f con respecto a phi punto va a ser igual a una constante. Entonces ya la solución se nos puede simplificar muchísimo si en vez de hacer todo esto, solamente decimos que esta parcial tiene que ser igual a una constante c. Y de aquí ya podemos despejar podemos despejar a phi punto. Entonces, chéquense que ya con esto tendríamos unas soluciones para phi punto. Y una vez que tenemos estas soluciones para phi punto, pues si queremos obtener phi, solamente tenemos que integrar. Y estaremos integrando con respecto a teta. Y esta sería la expresión que nos queda al final. Que de hecho, o sea, ahorita lo estoy haciendo de rápido porque ya se me terminó el tiempo. Pero sospecho que se puede simplificar así todavía muchísimo más. La cosa es que esto entonces va a Profe, una ser... pregunta, que eso no es no. Al final vamos a tener que la dependencia de teta y phi va a estar dado por algo como esto. Entonces déjenme ponerle... Voy a graficarlo rápido. Déjenme ponerle c igual a 1 o algo así. Para ya tener esta coordenada definida. Y déjenme graficarles entonces ya lo último que queda. Entonces lo último que nos va a quedar sería un spherical plot 3D.
A ver. Les digo algo, se los voy a dejar pendiente para la siguiente clase, graficar esto y resolverlo con más calma. Pero la cosa es que nos va a dar, a final de cuentas, una curva que es precisamente una curva esférica. Pero sí, ahorita se me acabó el tiempo y como ya tengo que irme a la otra clase, mejor lo vamos a dejar así. Bueno, Dudas, comentarios, quejas, mentadas. no por ahora, profe. Bueno, pues sale. Entonces nos vemos la siguiente semana y ahí me van platicando el progreso en su proyecto. Sí, profe. Claro, profe. Hasta luego. Sale Gracias, pues, maestro. Hasta luego. nos vemos.